Eso dice este hombre, pero la Biblia dice en Oseas, capítulo 6, verso 1, nos narra la respuesta del pueblo después de que ha sido llevado al arrepentimiento, y el pueblo responde y dice: venid, volvámonos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Dios nos ha herido, pero Él nos vendará. Amén. Esas son buenas palabras, ¿verdad?, de esperanza que el Señor nos da. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender sobre el Salmo 5, es nuestro tema del día de hoy. Salmo 5, y el tema lo he titulado Oración pidiendo protección de los malos. Oración pidiendo protección de los malos, así que acompáñenme al Salmo capítulo 5 de nuestra serie Los Salmos. Al músico principal, dice el subtítulo, sobre Nehilot. Este es un salmo de David. ¿Ya lo tienen? Dice así el salmista: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir o mi oración, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Pero yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Qué hermoso salmo, ¿verdad? La visión general de este capítulo es la siguiente. Esta es una oración de David, que es una buena oración para cualquier momento en la vida. Algunos lo han llamado la oración matutina debido al versículo 3, pero el mensaje de oración prácticamente es aplicable para todos los tiempos. Los puntos importantes de este capítulo los vamos a ir viendo en esta enseñanza. David habla de su petición para que su oración sea escuchada. Cuando él dice considera mi gemir, nos habla David sobre el carácter de Dios, cuando él dice porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Nos habla del compromiso de adorar, cuando él dice mas yo por la abundancia de tu misericordia adoraré. Nos habla de la petición de David para ser guiado por Dios, cuando él dice guíame, Jehová, en tu justicia. También nos habla sobre la corrupción de los impíos, cuando él dice en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Y por último, este hermoso salmo concluye hablando de la alegría de los justos, cuando él dice alégrense todos los que confían en ti. Vamos a comenzar a hablar sobre la petición de David de que su oración sea escuchada. Y como introducción, bueno, pues la gente del mundo también ora. Todo mundo ora. Algunos le llaman rezos, otros le llaman oraciones, otros plegarias, como le llamen. Pero toda la gente está buscando a Dios de alguna forma por medio de su oración para que sean sus oraciones o sus plegarias respondidas. Incluso la gente le lleva a Dios ofrendas, ¿sí? Llámese la religión que sea, le llevan flores, dinero, joyas, etcétera. En Semana Santa hacen procesiones, caminan kilómetros y kilómetros, otros golpean sus cuerpos con látigos. Otras personas hacen juramentos y un sinfín de etcéteras que podemos nosotros descubrir. ¿Y todo para qué? Pues para que Dios escuche sus oraciones y las responda, ¿sí? Ahora,
Cuando nosotros vemos esto, los cristianos decimos, bueno, esto que hace la gente es absurdo. De entrada, ¿no? Pensamos, suena hasta ridículo pretender acercarse a Dios de esa manera. Y de inmediato el cristiano pone su dedo señalador sobre esas personas. Sin embargo, no entendemos que la gente que no conoce a Dios, pues no conoce la verdad. Y por eso es que busca que Dios responda a sus oraciones de esas formas. Lo triste de esto es que muchos cristianos que sí conocen la verdad, también se acercan a Dios de formas muy equivocadas. Por ejemplo, los cristianos no hacemos procesiones, pero también le hacemos promesas a Dios que no cumplimos, ¿verdad? Es una verdad. No nos golpeamos el cuerpo, pero ayunamos para que Dios nos dé una casa, nos dé un carro, nos dé un mejor trabajo. O sea, tomamos aspectos espirituales para poder hallar una respuesta a Dios que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el tema del ayuno. O los cristianos no adoramos a una imagen, no le pedimos a un santo, pero tampoco tenemos una vida de comunión con Dios. Esa es la realidad. Entonces, lo que David nos va a enseñar es a comenzar nuestro día pidiéndole a Dios directamente a Él, sin necesidad de todas estas cosas. Ahí en el versículo 1 al 3 de nuestro Salmo, David dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Señor, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora, vemos algo que ya hemos venido platicando, enseñando semanas atrás, y lo que vemos es que David comienza su día pidiéndole a Dios que escuche su oración y que responda a su clamor. Y eso es lo primero que nosotros debemos aprender y ya hemos venido aprendiendo. Que los hijos de Dios debemos comenzar nuestro día pidiéndole directamente a Dios que sea Él quien escuche nuestras oraciones, antes que cualquier cosa. Cuando te levantas, antes que te bañes, antes que desayunes, antes que laves la boca, antes que tengas tu primer conversación con tu esposa, con tus hijos, o peor aún, antes que tengas tu primer pleito, ¿verdad? Debemos tener el hábito de orar y pedirle a Dios que Él escuche nuestras oraciones. Eso es lo primero que debemos hacer, es lo que David dijo: escucha, oh Jehová, mis palabras. Ahora, Jesús, pues fue un hombre que se levantaba muy de mañana, por eso Él es nuestro modelo, nuestro gran ejemplo a imitar. Dice la Escritura que siendo muy oscuro, Él se iba a lugares altos, a las montañas, y oraba. ¿Qué hacía Jesús? Jesús le entregaba a Dios su día a día, ¿sí? Él dependía de su Padre, Él bajaba y decía: yo no hago ni siquiera nada de mí mismo, todo lo que oigo de mi Padre, eso vengo y les enseño. Entonces, antes de hacer cualquiera de nuestras actividades, debemos asignar, debemos reservar, hermanos, un tiempo de oración a Dios, un tiempo de devocional. Hay tantos libros hermosos, tantos momentos que podemos tener con Dios adorando, y no te hablo de que forzosamente 1 hora o 2 horas, con que apartes 15 minutos todos los días antes de hacer cualquier cosa. Mira, Dios va a bendecir tu día como no tienes idea. Tienes que acostumbrarte a, antes de dormir, tratar de tener un devocional. Yo en lo personal tenemos devocionales en la noche, lunes, miércoles y viernes con mis hijos, como familia, martes, jueves y sábados. Ellos lo tienen independiente en sus habitaciones, pero tratamos de no perder eso, porque sabemos que nuestra fortaleza, nuestra victoria, las victorias ganadas contra el pecado, hermanos, vamos a tener una gran fortaleza cuando nosotros buscamos ese tiempo de comunión con Dios. Entonces, eso es lo que David nos está enseñando. David le pidió a Dios, le dijo: escucha mis palabras, Señor. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no presta atención a sus oraciones, esas oraciones serían vanas. El apóstol Pablo dice que nosotros no hablemos, no andemos como dando golpes al aire. Jesucristo dice que también no usemos vanas repeticiones en medio de nuestras oraciones. David le pidió a Dios: escucha mis palabras. Miren, cuando nosotros que somos padres, cuando nuestros hijos vienen a nosotros y nos dicen: papi, ¿puedo hablar contigo? Nuestra respuesta es: sí, claro, puedes hablar conmigo. Nunca le decimos no, al menos yo procuro no decirles no. ¿Por qué? Porque amo a mis hijos, porque ellos tienen necesidad de hablar conmigo, porque ellos son importantes para mí, y nosotros tenemos que siempre tener una respuesta de: sí, hijo, dime lo que quieres hablar. Bueno, digo esto porque así es Dios con nosotros.
Cuando nosotros vamos a Dios y queremos hablar con Él y queremos tener comunión con Él, Dios no nos va a decir no. Dios no nos va a decir no tengo tiempo, de ninguna manera. Él dio a su Hijo por nosotros y para nosotros. Él envió a su Espíritu Santo para que por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros pudiésemos tener una comunión directa con Dios. Lo que Dios siempre va a respondernos es: sí, hijo, te doy mi atención. Él nos va a dar su tiempo. Él es tan bueno, hermano, que siempre tiene un espacio en su apretada agenda para oír nuestras oraciones, para que podamos llevar delante de Él nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Lo creen? ¿Puedes decir conmigo, yo soy hijo de Dios? Y eso es un aliciente que debemos tomar. De hecho, la Escritura nos exhorta a orar con ese aliento de que Dios nos escucha y nos responde. Por ejemplo, Jeremías capítulo 33, si quieren ir conmigo, versículo 3, Jeremías 33, 3, pues es un versículo muy conocido por el cristianismo, que hasta dicen es el número telefónico de Dios, ¿verdad? Y cositas así. Jeremías 33, 3, el Señor nos alienta y nos dice: clama a mí. A ver, y dice, yo no sé si no estoy yo leyendo bien, dice: y no te responderé. Y yo te responderé, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo quiero conocer esas cosas que no conozco, sí, pero en mi tiempo de oración, de relación con Dios, es como Dios me las va a mostrar. Esta frase, clama a mí, significa tres cosas: recurrir a Dios, número 2, apelar a Dios, y número 3, significa solicitarle la ayuda a Dios. La semana pasada una hermana de aquí de la congregación, muy querida por nosotros, se acercó conmigo y me dijo: pastor, tengo un problema con un inquilino. Yo rento unos departamentos y esta inquilina no se quiere ir de la casa. Me está causando muchos problemas, es una inquilina muy agresiva, muy grosera, nos está haciendo la vida de cuadros y no se quiere ir. Entonces yo le dije: mira, no te preocupes, vamos a orar, vamos a acudir al juez justo. Vamos con Dios y vas a ver que Él sí nos escucha. Él sí nos escucha, porque dice esta señora, ya me quiere demandar y ahora me quiere voltear la situación. Le dije: bueno, pero nosotros tenemos a un Dios justo, a un Dios que dice en la Escritura que juzga con vara de hierro. No es una vara que se quebranta, ¿sí?, con una mordida al juez, al policía. No, tú vas delante del justo, el que no da por inocente al culpable, al que no le llama malo a lo que es bueno y no le dice bueno a lo que es malo. Y Dios nos va a responder. Y estuvimos orando, y eso fue la semana pasada, pero sabemos que pronto vamos a tener la victoria, porque tenemos a un Dios que sí nos escucha. De hecho, Jesús nos dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará. No dice y no se os dará. Santiago dice que no recibimos porque pedimos mal, pero Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces esa es nuestra labor como hijos de Dios, hermanos. Ahora el versículo 2, aunque continúa con la misma idea de la oración, sin embargo nos muestra a la persona a la que le está llevando David su súplica, que es Dios. Y en esta oración David pudo haber acercado a Dios y decirle: mi Dios, o mi Señor, o mi Padre. Sin embargo, no usó esos términos. Si ustedes leen bien, él dijo: mi Rey y mi Dios. Él dijo: te pido que estés atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Esta frase me emociona, hermano, Rey mío y Dios mío. Ahora, ¿qué está haciendo David? David está honrando a Dios. David sabía honrar a Dios, aquel a quien le elevaba su oración y aquel a quien le respondería su oración. Y si nosotros queremos que el Señor honre nuestras peticiones con su respuesta, debemos honrarlo nosotros a Él primero. Porque muchas veces su palabra dice que el pueblo de Dios, Israel, decía: con sus labios me honran,
pero su corazón está lejos de mí. Ellos me dicen que soy lo más importante para ellos me dicen que sin mí se mueren, ellos me dicen que es lo más precioso que les ha sucedido en la vida, pero su corazón está lejos de mí. Y David está honrando a Dios con su oración y le está diciendo: Rey mío y Dios mío. Ahora, David está usando dos títulos impactantes: Rey y Dios. El título de Rey nos habla de obediencia. El rey representa la autoridad máxima de un país. Y cuando David, siendo David mismo el rey de Israel, reconoce al Señor como el rey, ¿sabes lo que le está diciendo David a Dios? Señor, aunque yo soy el rey, tú eres rey sobre mí, te voy a obedecer en todo. Nadie dijo amén. Bueno, es que la palabra nos confronta, ¿verdad? Pero ahí es donde decimos amén. O sea, yo quiero obedecer al Señor en todo también. Y eso es lo que David está diciendo cuando lo reconoce como rey. Te voy a obedecer en todo. Y otra vez el ejemplo somos los padres con los hijos. Ellos saben que nosotros los padres somos la autoridad máxima en el hogar, desde luego después de Dios, ¿sí? O Dios es antes. Pero ellos también saben que si obedecen lo que nosotros les mandamos, ellos también saben que van a obtener lo que nos están pidiendo. Y esa es la misma imagen que Dios nos está diciendo. Porque muchos de nosotros solamente vemos a Dios como el dador, pero no como el rey de nuestras vidas. Le decimos: Señor, dame, tú eres generoso, tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú dices en tu palabra: mía es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. Y dice Dios: oye, ya párale. Pero tú no me obedeces. Tú me dices rey, pero no reino sobre ti. Y de eso es de lo que estamos hablando. Por eso la pregunta que nos confronta es: ¿estamos obedeciendo a Dios en todo? Y si no estamos obedeciendo a Dios en todo, ¿por qué le decimos rey? ¿Por qué le decimos rey si Él no es nuestro rey, si Él no está reinando en nosotros? Eso es lo que significa la expresión. Si queremos que Dios haga o que Dios responda nuestras oraciones, lo que le estamos pidiendo, pues debemos también hacer lo que Él como rey nos está mandando. ¿Se imaginan ustedes? Imaginen por un momento, se vale soñar, imagínense si nuestro país considerara a Dios como su rey. ¿Se vale soñar? Miren, Dios respondería nuestras necesidades que como país tenemos. No tendríamos marchas feministas reclamando su seguridad, porque Dios sería el rey. Ni tendríamos plantones afuera de Palacio Nacional exigiendo derechos, porque Dios sería nuestro rey. Y rey juzgaría justamente. No habría tanta injusticia social, porque Dios sería el rey de México. Eso sería maravilloso, ¿verdad? Bueno, Él es nuestro rey. Y estas cosas nosotros podemos escapar fácilmente si dejamos que Él reine sobre nosotros. Si nosotros consideramos a Dios como el rey, entonces nosotros podemos encontrar respuesta a nuestros temores, respuesta a nuestras dificultades, respuesta a nuestros problemas, respuestas, hermano, a cualquier cosa, porque Él es nuestro rey. Pero no solo es nuestro rey, también David usó la expresión Dios, rey mío y Dios mío. ¿Y sabe lo que significa la expresión Dios? O cuando tú le dices Dios, lo estás adorando, significa adoración. Entonces rey significa tú eres el Señor, yo te voy a obedecer en todo, y Dios te voy a adorar también. O sea que David está adorando, no solo está reconociendo a Dios como su rey, sino que está adorando al Dios al que está orando. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Otra vez, ¿se imaginan si nuestro país adorara a Dios en sus momentos difíciles? Seríamos una potencia mundial, sin duda, como lo fue los Estados Unidos de Norteamérica, cuando este país se fundó en las leyes y en la Biblia. Ahora han sacado la Biblia de la Casa Blanca, de las leyes, y bueno, aunque su presidente actual parece que es cristiano y está luchando, de todas maneras Estados Unidos hoy está viviendo una de sus tragedias más grandes en toda la historia, que es la decadencia moral y espiritual, porque sacaron a Dios del país. Pero país que mete a Dios, imagínense la potencia que podríamos ser. Miren, los brujos de Catemaco
no ganarían tanto dinero. Ni los adivinos, ni los hechiceros, ni el Walter Mercado, ni todos esos farsantes que andan engañando a la gente. ¿Sabes por qué? Porque Dios sería el Dios de México. Es decir, porque habría un país adorando a Dios. Eso sería maravilloso, ¿no? Bueno, y es que la oración exitosa siempre implica adoración. Siempre, siempre, siempre. Por eso insisto que debemos llegar temprano a la iglesia, porque la adoración mueve la mano de Dios, hermanos. Y más cuando el país está pasando por situaciones así, o el mundo entero, es cuando deberíamos estar haciendo fila para entrar a la iglesia, a adorar a Dios, para buscar los primeros lugares, para entrar, hermano, y decir, no me voy a perder más ninguna reunión de adoración, voy a llegar 30 minutos antes. Porque la adoración mueve la mano de Dios. Por eso es que el Señor en Éxodo capítulo 23 versículo 25 dijo, adora, dijo el Señor a través de Moisés, adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan, y Él bendecirá tu agua, y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. ¿Se dan cuenta, hermano, el poder que fluye detrás de la adoración? Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu alimento, tu mesa, tu trabajo, tu agua, y yo apartaré de ustedes el virus del coronavirus y el sarampión y todas esas cosas. El mal no tocará tu morada, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegará. Apartaré de ustedes toda enfermedad. Pero ¿cuál es la fuente? Adoración a Dios. Y adorar no es cantar, adorar es obedecer, adorar es portarse bien, estar metidos en las cosas del Señor, caminar conforme a la voluntad de Dios. No es tan fácil, por supuesto que no es tan fácil, pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos ayuda, nos ayuda. Hay muchos cristianos que se resisten, no, es que no puedo, es que ella, si ella no es como es, yo no sería como soy. No te resistas a la ayuda del Espíritu Santo. Si quieres que Dios bendiga tu pan y que Él bendiga tu agua y que sane de ti toda enfermedad, adora al Señor tu Dios con todo tu corazón, métete en las cosas del Señor, camina en santidad lo más que puedas. Estamos hablando del honor que David le está dando a Dios. David le está dando un honor muy grande en la forma en que se dirige a Él. Ahora, en los siguientes versículos, David exalta algunos atributos de Dios con los que le da todavía un mayor honor. Y esto nos enseña que si queremos que Dios le preste atención a nuestras oraciones, debemos honrarlo con todo lo que hacemos. Nuestra forma de orar, nuestra forma de ser, nuestra forma de adorar, ¿sí? Y no estoy hablando de la forma, sino del fondo, lo que hay en nuestro corazón. Aunque la forma de muchos dice lo que hay en el fondo de su corazón. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús? ¿Cuántos de esos 10 leprosos regresaron a darle gracias? Solo uno regresó a darle gracias. Solo uno regresó y le adoró. Los otros 9 solo lo vieron como un sanador. Nada más y nada menos que eso. ¿Cuánta gente viene a la iglesia solo para recibir un milagro de lo que sea, sanidad, financiero, familiar? Y cuando lo reciben, nunca más se vuelven a parar en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo vieron a un Dios como el sanador, como el que me arregló mi problema. En pocas palabras, lo vieron como un milagrero, no como un Dios digno de adoración, no como un Dios digno de ser alabado, glorificado, humillar nuestra carne, doblar nuestras rodillas, derramar nuestras lágrimas y decirle como aquel hombre que entró en el templo: Señor, sé propicio a mi pecador, soy el más grande pecador de todos, dijo el apóstol Pablo. Ahora, noten cómo honró Dios a David, noten las palabras que le dirigió en el versículo 4 de nuestro Salmo 5, versículo 4. Le dice David a ese rey, a ese Dios que lo está adorando, le dice: no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Ya lo leyó? No eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Saben? Dios tiene muchos atributos. Pero ¿saben cuál es el atributo más grande de Dios? Su santidad. Él es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo.
Ese es el atributo más grande de nuestro Dios, su santidad. Y David comienza su honorable descripción de Dios diciendo: Señor, tú no te complaces en la maldad. Señor, tú no encuentras placer en la maldad. Y esto es un contraste real, porque el mundo frecuentemente se complace en la maldad, pero Dios no. Dios no. Ahora, el problema más grande en la sociedad de nuestra época es que el mundo no ve como maldad lo que es maldad, y por eso se complace en la maldad. Por eso tener 2 o 3 mujeres no lo ven tan mal, porque no lo ven como maldad. Por eso no ven mal el aborto, dicen que es un derecho cuando en realidad es un homicidio. Por eso no ven mal la igualdad de género. El Señor dijo que Él creó hombre y mujer por diseño diferentes, ¿sí? Y el mundo no lo ve mal. Por eso no ven mal desnudarse en las calles y pronunciarse y quitarse el brasier y andar ahí todo y no lo ven mal. Pero es inmoralidad a los ojos de Dios. ¿Y saben por qué no lo ven mal? Porque ellos no conocen al Dios santo. No conocen al Dios santo, santo, santo. ¿Y saben qué es lo peor? Ni siquiera les interesa conocerlo. Esa es la verdad. La maldad no quiere conocer a Dios. ¿Por qué? Porque dice Juan capítulo 3 versículo 20: porque aborrecen la luz y no quieren venir a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso cuando tú le dices a tu comadre, a tu compadre: vamos, te invito a la iglesia, dice: no, porque ahí me van a decir que no puedo tener 2 mujeres. Ahí me van a decir que yo no puedo guardar rencor contra una persona que me hizo daño. Ahí me van a decir que yo no puedo vengarme. No, mejor me quedo como estoy. Ok, quédate como estás. Al rato vas a estar en un lugar donde no quisieras estar. Al mundo no le interesa conocer al Dios santo, pero nosotros pertenecemos al Dios santo y todopoderoso. ¿Dicen amén? Ok, y por lo tanto no nos complacemos en la maldad. Porque si tú dices: yo pertenezco a ese Dios santo, entonces yo tampoco me complazco en la maldad. Y ahí está el problema. Los cristianos nunca estaremos de acuerdo con la igualdad de género, ni con el derecho al aborto, ni con la legalización de la marihuana, ni con que nuestros hijos tengan relaciones antes del matrimonio. Aunque el mundo diga: eso ya es normal. Sí, para el mundo es normal. Para el Hijo de Dios no, eso es pecado. Y nunca vamos a estar de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Dios no se complace en la maldad, tampoco nosotros. ¿Sí? Dios se complace con los que le temen, dice la Escritura. ¿Sí? No con los malos. Dios se complace con los que le temen, no con los libertinos. Y si tú eres de esos cristianos que dicen: no, pero una copita de vez en cuando, un antrito de vez en cuando, una cosita, te quiero decir algo: no eres cristiano, por eso piensas así. Y no conoces al Dios santo, porque la luz y las tinieblas no se llevan. Dios y Belial no concuerdan, y de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Simplemente no eres cristiano. Necesitas ser cristiano, necesitas ser hijo de Dios, necesitas nacer de nuevo, necesitas ser regenerado por la palabra de Dios. Eso es lo que necesitas. Y si vas a andar pecando y vas a andar acostándote con tu novia y vas a andar en los antros, mejor no digas que eres cristiano, para que el nombre de Cristo no sea vituperado por tu culpa. Porque el que es cristiano se identifica con el Dios santo, 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 y no se complace en la maldad. Odias lo que Dios odia y amas lo que Dios ama. Por eso es el atributo más grande de Dios. Sin santidad, sin santidad, sin santidad, nadie verá al Señor, absolutamente nadie. Y David enumera o pone en orden de importancia ese primer atributo, la santidad de Dios, y luego en el versículo 4 y versículo 5 dice: ni el malo habitará contigo, ni los necios estarán delante de ti. ¿Qué quiere decir? Que el cielo no es un lugar para personas malvadas. El cielo no es un lugar para personas malvadas. ¿Tú quieres ir al cielo? ¿Sí? El cielo no es para personas malvadas. Judas, que robó, traicionó y vendió a Jesús, no estará en el cielo.
El hombre rico que amó más sus bienes y menospreció la miseria de Lázaro tampoco estará en el cielo. Los sodomitas que corrompieron su naturaleza teniendo relaciones sexuales, hombres con hombres y mujeres con mujeres, tampoco estarán en el cielo. Caín, el asesino de su hermano, tampoco estará en el cielo. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Anoten 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis, dice el Señor, que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No lo sabían? No erréis. ¿Lo está leyendo? No erréis. Luego dice, ni los que se acuestan con su novia, con su novio, esos que dicen que son amigos con derechos, ni los idólatras, ni los que engañan a su esposa o engañan a su marido, ni los afeminados, igualdad de género, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. ¿Te prestaron y no pagaste? Eres un ladrón. ¿Te contrataron para hacer un trabajo y no lo hiciste? Eres un ladrón. Eres mecánico y pagaste una pieza nueva y te pusieron una usada, eres un ladrón. Diste un adelanto a un trabajo y no hiciste el trabajo, eres un ladrón. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los que andan maldiciendo a todo mundo, ni los estafadores, ahí está, nadie de eso heredará el reino de Dios. ¿No lo sabías? Es lo que dice el verso 9. ¿No lo sabías que esos injustos no heredarán el reino de Dios? A eso se refiere David en este salmo cuando dice, ni los necios estarán delante de ti. Y la palabra necio también significa tonto. Y tiene muchos significados, pero también habla aquí de los jactanciosos. Tú no eres jactancioso, ¿verdad? Pero el mundo hoy se jacta más de la maldad que la santidad. ¿No es cierto? ¿Ya lo notaron? El mundo se jacta más de la maldad que de la santidad. Si tienes 2 esposas te dicen, ¡wow, qué hombre! Puedes con 2 mujeres, yo no puedo con una y tú tienes 3. Se jactan. Si eres transvesti, hasta te invitan a un programa de televisión y te reciben con aplausos. El mundo se jacta en la maldad. Si eres ateo, te aplauden y te dicen, eres realista. Si eres cristiano, eres anticuado, eres religioso, eres aburrido, pero eres ateo, eres realista. Si no pagas o si robas tus impuestos, te dicen, wow, qué nombre tan hábil en los números. El mundo se jacta de la maldad. A la maldad le gusta jactarse, pero el Espíritu Santo nos acaba de decir que la maldad no se va a mantener en la presencia de Dios y que toda maldad va a ser anulada y que aquellos que se exalten a sí mismos serán humillados por Dios. La jactancia es mala, pero hay una jactancia buena, hay una jactancia válida que Dios la acepta. Vayamos a Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías 9, 23. No se alabe el sabio en su sabiduría, o no se jacte el sabio en su sabiduría, ni tampoco se alabe el valiente con su valentía, ni tampoco el rico se alabe en sus riquezas, pero alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Qué le parece? La ciencia se jacta de sus descubrimientos, ¿no es cierto? China está ahorita celebrando porque dicen ya encontramos la vacuna y ya miles de personas fueron sanados, ya vamos a cerrar los hospitales que abrimos en 15 días, creo algo así, abrieron infinidad de edificios, ¿verdad? Algo impresionante y se jactan de eso como si Dios no les hubiese dado la facultad.
Que no se jacte el sabio, el científico en la ciencia, porque todo viene de parte de Dios. Que no se jacte el sabio en su sabiduría. Los países se jactan de su fuerza política, de su riqueza, de su ejército, de su petróleo. Pero eso es una jactancia, óiganme, inútil a los ojos de Dios. Pero los hijos de Dios nos jactamos de algo que no es inútil. Nos jactamos en entender y conocer a Dios, y eso a Dios le agrada. En entender y conocer a Dios. Como por ejemplo nos jactamos de conocer la misericordia de Dios. Y la gente que no conoce a Dios dice, pero yo como una persona tan mala, tan vil, tan esto, tan lo otro, ¿cómo Dios puede fijarse en mí? Y tú que ya conoces al Señor, tú llegas con tu testimonio y le dices, claro que sí, Dios se fijó en mí. Me jacto de la misericordia de Dios. Y no es jactancia, es una verdad. Nos jactamos de conocer el amor de Dios. Podemos decir, Dios es amor. Podemos decir que no le amamos nosotros, sino que Él nos amó primero. Y nos jactamos del amor de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera nos amó. Amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. ¿No te jactas del amor de Dios? Nos jactamos de conocer su palabra. Por eso decimos que la Biblia es el mejor libro del mundo. Y otros dicen, no, el libro de la ciencia, libros de política, libros de descubrimientos. No, la Biblia para nosotros es el mejor libro del mundo, porque es el único libro donde su autor está vivo. Y si el autor está vivo, su palabra está viva. Tenemos unos amigos que no son cristianos, les estamos predicando y ellos seguido me hablan, mira, tengo esta situación con mis hijos o con mi negocio y esto y lo otro. Yo los escucho, de repente él dice algo y yo de ahí me agarro. Y le empiezo a predicar y me dice, oye, cuando empiezas a hablar de Dios te transformas, me dice. Nos jactamos de conocer la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios llena todo nuestro ser, Oye, que te invito aquí, pues bueno, muchas gracias, pero yo voy y tú hablas de chavas y yo quiero hablarte de Cristo y tú hablas de vinos y yo quiero hablarte el cambio que el Señor ha traído a mi vida. Me jacto de la palabra de Dios porque lo conozco, porque lo tengo, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nos jactamos de nuestro Señor Jesucristo porque en Él está nuestra salvación. Los budistas presumen a Buda, los de la luz del mundo a Nazón, los mormones al suyo, los testigos de Jehová al suyo, los ateos al suyo, y cada quien. Y nosotros a Jesucristo, nos jactamos en el Señor Jesucristo. Y no es jactancia, es una realidad. Él es el único que ha podido decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el único. Preséntame al Dios que quieras, al líder político que tú quieras, ni uno solo ha podido decir, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Nos jactamos de nuestro Señor Jesucristo. Y luego David en su oración habla de la aversión de Dios, versículo 5, odias a todos los que hacen iniquidad. Para aquellos que dicen, Dios odia el pecado, pero no odia al pecador. Yo aquí estoy leyendo otra cosa. Odias a todos los que hacen iniquidad. Dios no aprueba el mal, Dios odia el mal. ¿Tú odias al mal? No me respondan. La gente malvada, cuando oyen este tipo de comentarios o de mensajes, se enojan y ellos dicen, es que este es un lenguaje fuerte que usa la Biblia, como que Dios odia el mal. Pero ¿saben una cosa? Ellos no deberían de molestarse, porque el mal también odia al bien. Y tú les hablas de la luz y se enojan. El mal odia al bien. Y tú le dices, séle fiel a tu mujer, y se enojan, porque el mal odia al bien. Le dices, no te emborraches, ya deja eso, y se enojan, porque el mal odia al bien. Ya deja de ser iracundo, pues es que así es mi abuelo. Se enojan, porque el mal odia al bien. Pero tú
Debes odiar lo que Dios odia y debes amar lo que Dios ama, si es que te consideras un verdadero hijo de Dios. Proverbios 29:27, ni el hombre justo soporta al malvado, ni el hombre malvado soporta al justo. Simplemente no hay clic, no hay clic. Ay, ¿qué será que yo soy cristiano y todos mis amigos me quieren tanto? Algo raro anda en ti, en tu cristianismo. Proverbios 29:10, los hombres sanguinarios odian a los hombres intachables. Proverbios 29:10. Los hombres sanguinarios odian a las personas intachables. Entonces, ¿cuántos cristianos hay aquí? Bueno, esto es para los cristianos. Cristianos, no esperen que el mundo los ame. Más bien deben esperar lo contrario, que el mundo los odie. ¿Se acuerdan del pecado de adulterio de David con Betsabé? ¿Qué pasó? Dios descargó la disciplina sobre él. Se murió su primer hijo, el hijo nacido de esa mala relación. ¿Y saben por qué se murió? Para Dios demostrar cuánto odia el pecado. No era personal contra David, porque Dios perdonó a David y lo restauró. No era personal contra Betsabé, era contra el pecado. Algo parecido pasó con Sansón. Dios lo disciplinó duramente por jugar con su consagración, por jugar con su santidad. Le sacaron los ojos, murió vergonzosamente. Y Dios también permitió eso para mostrarnos cuánto Dios odia el pecado. Por eso te decía un momento, la iglesia, el venir a la iglesia no es venir a jugar a la iglesia. ¿Sí? Ay, es que a mí me gusta mucho venir a la iglesia porque paso momentos muy bonitos, las alabanzas están bien bonitas y lo que dice el pastor está bien bonito. ¿Sabes qué? Este no es un centro social. Alguien dijo que muchos creen que la iglesia es un lugar de buenas personas, donde van buenas personas para convertirte en buenas personas. No es cierto. La iglesia es el lugar más peligroso, está lleno de pecadores perdonados y es un hospital de pecadores donde nosotros tenemos que venir a decirle a Dios: Señor, estoy tomando las cosas en serio contigo. Decía en la mañana, si tú eres de esos que andas haciendo esto y aquello, mira, el nombre del Señor está siendo vituperado por tu culpa. No te llames cristiano, tú tienes que odiar lo que Dios odia. No juegues con la consagración, no juegues con la santidad, no juegues a la iglesia. No juguemos a ser cristianos, a cantar coritos y a leer la Biblia y eso, y durante toda la semana portarte como un demonio o como una demonia. Aquí venimos a recibir la palabra de Dios, venimos a que Dios nos hable, que nos confronte, para que mañana empecemos la semana mejor que como la terminamos, y no para que sigamos viviendo vidas iguales. Entonces no juguemos con fuego, no juguemos con el pecado, porque tarde o temprano Dios te demostrará lo mucho que odia el pecado, y puede ser mediante una fuerte disciplina. Y es que Dios odia el mal en todas sus formas, odia el aborto, odia la corrupción, odia la injusticia, odia el adulterio, odia la fornicación, odia el divorcio, odia los pleitos, odia la mentira, odia las divisiones, odia el orgullo, odia el falso testimonio, odia el chisme, odia la discordia, odia el odio. Dios odia el pecado. Soy cristiano pero odio. No eres cristiano. Soy cristiano pero soy rencoroso. No eres cristiano. Soy cristiano pero me gusta. No eres cristiano. No lo eres. No te engañes a ti mismo. Dios viene por una iglesia limpia, sin mancha. A los tibios los vomita. Mejor que seas frío y que no te comprometas y que digas: yo ya me voy, este lugar no es para mí, yo quiero, dice Apocalipsis, el sucio ensúciase más, me voy a ensuciar más, pero el santo límpiese más. Más vale que digas: yo me voy, este lugar no es para mí, a que juguemos a la iglesia y que digamos que somos cristianos y que la gente diga: ay, pues qué padre ser cristiano como eres tú, te acuestas con tu novio, te revientas, haces lo que se te pega la gana. ¿Eso es ser cristiano? No, eso no es ser cristiano.
Dios aborrece el mal en todas sus formas. 6 cosas hay, dice el Señor, que odia el Señor. 6 cosas odia, grábatelo, apúntalo, Proverbios 6:16. 6 cosas odia el Señor y 7 son abominación. Abominación significa que le causan horror y asco. 6 cosas abomina el Señor. Y 7 son su abominación. Versículo 17, los ojos soberbios. Sí, esos que se las dan de todas, ¿no? Yo puedo. Lengua mentirosa, ni para qué buscar una ilustración. Manos que derraman sangre inocente. Corazones que maquinan planes perversos. Pies que corren rápidamente hacia el mal. Un testigo falso que dice mentiras, y para cerrar con broche de oro, y el que siembra discordia entre los hermanos. Mira, te voy a contar algo que me enteré para que oremos por él. No es cierto. Dios odia eso. Si te enteraste de algo, de un hermano que cayó, que está en debilidad, ¿sabes qué? Ora por él. Eso es lo mejor que puedes hacer, en lugar de andarle contando a la gente. Ven, te voy a restaurar, ven que yo sé mucha palabra. ¿Sí? El que cree que sabe mucho, dice la Escritura, no sabe nada en realidad. Y por ahí andan muchos que andan aconsejando sin nuestro consentimiento, ¿eh? Así que más les vale que dejen de hacerlo, porque si no, se nos van a ir para afuera de esta iglesia. Porque están en rebeldía, ya se les ha dicho muchas veces. Dios odia eso. Si tú no eres un diácono, no eres un anciano, no eres un pastor de esta iglesia, tú no tienes por qué andar aconsejando absolutamente nadie de la iglesia. No tienes la autoridad. Y está prohibido para ti. ¿Por qué? Porque en lugar de causar cosas buenas, están deshaciendo, están desintegrando, están poniendo hermanos contra hermanos. Y Dios odia eso. Y si Dios lo odia, yo también lo odio. Yo soy el responsable, yo voy a dar cuenta de Dios, a Dios de sus comportamientos. Versículo 7. Vean el compromiso de David con la adoración. Mas yo, dice David, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Todos digan adoraré. ¿Quieres tener una vida espiritual exitosa? Debes tener una vida de adoración constante. Constante. Y ya sabes, muchos dicen, bueno, yo puedo adorar en todos lados, Dios está en todos lados. Puedo adorar desde mi casa, claro, y debes hacerlo. No es necesario venir a la iglesia, Dios está en todas partes. Puedo adorar a Dios viendo la transmisión de internet. Pero David no dijo eso. ¿Qué dijo David? Entraré, ¿lo está leyendo? Verso 7. Entraré en tu casa. Entraré en tu casa. Ahora, tu casa, aquí esta frase, se refería al tabernáculo o la tienda que fue antes del templo de Salomón. En Israel no solo estaba el tabernáculo, esto es muy importante, también habían muchos templos dedicados a Baal, donde mucha gente, e incluso judíos, adoraban a esos dioses paganos. Ahora, lo que David está haciendo realmente es un contraste. David está está haciendo el contraste entre la casa de Dios y la casa de los Baales. Y esto es muy, muy importante para el cristianismo, porque los lugares que tú visitas dicen mucho de tu adoración a Dios. Las iglesias que hoy se están levantando, iglesias cristianas por todo el mundo, dicen mucho de su verdadera adoración. Por ejemplo, hay iglesias donde no se predica del pecado. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede adorar a Dios donde la gente no es confrontada de su pecado? ¿Sí? Otros solo hablan de dinero, pero Jesús dijo que no puedes adorar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo.
Hay otros lugares libertinos, muchas iglesias libertinas. Aquí puedes tomar, aquí puedes fumar, aquí puedes hacer lo que quieras. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos adorar a Dios en un lugar donde no hay celo, donde no hay orden? Otras iglesias donde se la pasan haciendo eventos, conciertos. Hermanos, no se puede adorar a Dios donde solamente se busca entretener a las personas. Esas no son casas de Dios, realmente esas son casas de Baal, y son los contrastes que está haciendo David en el Salmo. Porque en la casa de Dios, donde dijo David, en tu casa Dios es el centro, en tu casa Dios es la cabeza, Dios es el Señor, Dios es el Rey, Dios es el que gobierna la iglesia, Dios es el número uno en todo. Esas son casas de Dios. Las iglesias donde dicen, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Yo quisiera esto, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Esas son casas de Dios. Y no me refiero al templo, al edificio, nosotros de forma individual, como iglesia, como cuerpo de Cristo, queridos hermanos. Que podamos hacer nuestra la oración de Salomón en Primera de Reyes 8:29, cuando él dijo que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la adoración que tu siervo haga en este lugar. Primera de Reyes 8:29, que estén tus ojos abiertos sobre esta casa. ¿Quieren eso sobre esta casa, hermanos? El segundo compromiso de David en su adoración es su piedad. Versículo 7 del Salmo 5. Pero yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ahora, la frase hacia tu santo templo es muy interesante, porque mirar hacia Jerusalén, donde estaba el templo, era la práctica de los judíos más piadosos. ¿Escucharon? ¿Sí? Ellos buscaban la hora de la oración y ellos volteaban hacia el templo de Jerusalén y oraban, porque tenía un significado para nosotros. Ahora, el contraste es los fariseos. Ellos oraban en las plazas públicas para ser vistos por los hombres, pero los judíos piadosos no buscaban eso. Ellos miraban hacia el templo, que era como mirar a Dios, poner su mirada en Dios. Ahora, mirar hacia el templo hablaba de credo. ¿Qué es el credo? Es la doctrina. Credo es doctrina. ¿Qué quiere decir? Que no le podemos adorar a Dios como querramos. No podemos cantar lo que querramos. No podemos predicar lo que querramos. No podemos hablar lo que querramos. No, por ejemplo, si hablamos de orar, no podemos solamente orar y decirle a Dios todo lo que se nos venga a la mente en ese momento. Necesitamos doctrina, palabra de Dios. Que tu oración contenga doctrina. Señor, te pido esto, tu palabra dice esto. Señor, te doy gracias por esto porque tu palabra dice esto. Señor, perdóname, tu palabra dice esto. Señor, guíame, tu palabra dice esto, tu palabra, tu palabra, tu palabra. Vamos a cantar cantos al Señor, ¿sí? Y de la misma manera, no podemos cantar cantos que yo puedo, que yo quiero, que es mío, que arrebato lo que es mío, que menciono al diablo en mis canciones. ¿Por qué? Porque carecen de doctrina. Y esos cantos no deben ser cantados en la iglesia porque no honran a Dios y no glorifican a Dios, y todo lo que opaque la gloria de Dios debe ser quitado de la iglesia. Por ejemplo, si toca muy padre el de la guitarra, dicen, wow, qué guitarrista, pero ya se tuerce hasta por acá atrás. Oye, bájale porque estás opacando la gloria de Cristo. Haz lo mismo, pero no te luzcas. Hay que lucir a Cristo, ¿no? Que la gente conozca a Cristo. ¿Tú qué? Es un ejemplo, nomás no, al rato. Igual con el predicador, ¿verdad? Con todo, que la gloria de Cristo no sea opacada en nada de lo que hagamos. Por eso Juan escribió en 1 de Juan 5:14 que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su palabra o a su voluntad o conforme a la doctrina, Él nos oye.
Predicadores que ahorita están atando, cancelando, pisando y impidiendo el coronavirus en el mundo. ¿Qué es eso? Eso no tiene nada de doctrina bíblica. De otras sí, pero bíblica no. Y yo ordeno al coronavirus y esto y lo otro. Pero el pueblo está tan ciego, que se la cree. Y la Biblia es tan clara, que dice, si el profeta hablara y no se cumple, habló vanidad. A tal profeta no le creas, pero le siguen creyendo. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo es la doctrina de Cristo. Si vas a predicar con doctrina, si vas a cantar con doctrina, si vas a enseñar con doctrina, si vas a profetizar con doctrina, si vas a dar consejería con doctrina, si vas a hablar con tu esposa con doctrina, tienes un problema con ella, mira mi amor, la palabra de Dios dice esto, miren hijos, la palabra de Dios dice esto, con doctrina, que la palabra de Cristo more abundantemente entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, doctrina, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Jesús mismo, hermanos, cantaba la palabra de Dios. Jesús mismo cantaba la palabra de Dios. Mateo 26:30, y después, hablando de Jesús, refiriéndose a Cristo, después de haber cantado un himno o la palabra, salieron hacia el monte de los olivos. ¡Wow! Quizá cantó, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro viene de Jehová. Ustedes se imaginan al Señor Jesús, le arrebata al diablo no. Con doctrina. Por eso muchos dicen, es que no me gusta la alabanza de aquí. Porque como no conocen la palabra, pues no, les aburre. Mira, solamente hay dos formas en que la alabanza impacte tu vida. Una, cuando es puro sentimiento, pura carne, y dices, ay, cómo me llegó ese canto. Una llaga podrida era mi vida, aleluya, tirada entre la basura, tú me levas, y así, y llore, y moco tras moco, y todo. Y la otra forma de impactar tu vida es cuando cantas la palabra. Y cuando cantas la palabra, como es una espada más filosa que una espada así, y dices, no tengo ni de dónde agarrarme. Te desnuda la palabra, te dice quién eres tú, exalta el nombre de Dios, baja la Shekinah, la presencia de Dios. Y mira, de repente ya estás en otra atmósfera y estás llorando y notas la palabra de Dios. Bueno, pero como dijo alguien por aquí, cada quien su religión. Y por último, David habla de la alegría de los justos. Versículo 11, pero alégrense. Y esta palabra significa sentir felicidad. Sientan felicidad, ¿quiénes? Todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Gracias, Señor, por esta palabra. ¿Sí? Entonces, notan que después de haber hablado del juicio del pecador, David ahora habla del gozo de los santos. Y el contraste es extremadamente grande. Ahora, ¿quién no quiere alegría en este mundo tan lleno de sinsabores? ¿No? Si se dan cuenta, la verdadera alegría, pues no existe. La gente está alegre cuando se emborracha, cuando le das un tequila, si tiene un buen trabajo está contento, y cuando no, se pone triste. Si tiene un buen auto o si tiene una buena casa, están contentos. Si tiene una buena figura, un buen cuerpo, están contentos. Pero ese cuerpo no lo vas a poder conservar cuando tengas, si Dios te permite llegar 70, 80 años. Gózate en el Señor.
tu Dios. Si en algo tenemos que jactarnos, es en conocer a Dios. Claro, cuida tu cuerpo, cuida tu templo, aliméntate bien, haz ejercicio, y si eso te lleva a verte muy bien, pues bien por ti, ¿sí? Pero el ejercicio ya ando diciendo cosas que no, ¿verdad? Corporal, poco es provechoso. Es provechoso para el cuerpo, para la salud, pero no tienen provecho en las cosas espirituales. No por eso lo dejes de hacer, hazlo, pero no te confundas. La gente está alegre cuando tiene todas estas cosas. Si tienes muchos amigos, el mundo está muy contento. Pero eso no es verdadera alegría. Pero así es como el mundo puede tener un buen estado de ánimo. Pero la alegría no es para todos, o la verdadera alegría. David cita 2 requisitos para tener verdadera alegría. Número 1, dice David, en ti confían. En ti confían, los que en ti confían. Confianza habla de salvación. ¿Quién es el único que puede salvarnos? ¿Quién? ¿Todos digan? No digan Dios, es Jesús. ¿Sí? Jesucristo es el camino al Padre. Sí, pero Jesús es Dios. Bueno, me expliqué, ¿verdad? ¿Me entendieron? Dios, no, Jesús es el camino al Padre. Entonces, la condición para la felicidad y la alegría en nuestra vida tiene un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús de Nazaret, porque hay muchos Jesuses por ahí, ¿verdad? Jesús de Nazaret, el hijo de José y María, el verbo encargado de Dios. ¿Me están oyendo? Lo voy a repetir. La condición para la felicidad y la alegría en la vida tiene un nombre, y ese nombre es Jesús de Nazaret. No es Buda, no es Mahoma, no es tu trabajo, no es tu empresa, no es tu abuelita, no es tu dinero, es Jesús de Nazaret. Entonces, ahora, pero aunque hayas recibido a Jesús en tu corazón, pero si no lo has dejado ser el Señor de tu vida, pues no puedes tener verdadera felicidad. Si Jesús no es el centro en tu trabajo, en tu empresa, aunque ganes mucho dinero, no eres realmente feliz. Joven, si Jesús no es el centro en tus estudios, podrás recibirte con honores si tú quieres, pero jamás serás realmente feliz en lo que haces. Si Jesús no es el centro de tu hogar, tampoco tu hogar es realmente feliz. Puede haber momentos de risas y convivencia, pero no verdadera felicidad. Amigos que nos visitan, si todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, nunca serás realmente feliz. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es la fuente de la felicidad. Jesús es la fuente de la felicidad. Solo la fe en Jesucristo trae salvación. Y la salvación trae verdadera felicidad. ¿O acaso habrá algo más valioso, más grande, que te haga sentir tan feliz y también como la seguridad de que eres un hombre o una mujer que cuando mueras estarás con el Señor por toda la eternidad? ¿Habrá algo más grande que eso, que te cause felicidad? No, porque por mucho dinero que tengas, nada te vas a llevar contigo. Hasta los calcetines se van a quedar aquí. ¿Y quién lo disfrutará? Dice la Escritura. Bueno, termino. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y sabes lo que pasa cuando amamos al Señor de esta manera? ¿Sabes lo que pasa? Gritamos de júbilo, hay gozo, hay alegría en nuestro corazón, ¿no? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo en esta hora? ¿Y los de acá, que los agarré desprevenidos? ¿Sí? A ver, todos, ¿pueden dar un grito de júbilo? 1, 2, 3. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Santo es el Señor, el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá. ¡Hosana, hosana al que viene en el nombre del Señor! ¡Aleluya! Nuestro Dios es grande, reina, poderoso entre las naciones. Jehová, varón de guerra, el que no ha perdido de una sola batalla. ¡A su nombre!
cristianos locos, ¿verdad? ¡Qué ridículo!, dice el mundo. Bueno, ahora, ok, ¿cuánto duró este grito? ¿Cuánto tiempo te gusta que duró? ¿30 segundos? ¿20 segundos? Ni un minuto tal vez. Fue un momento bonito, pero el salmista dice que la promesa es para siempre. Den voces de júbilo para siempre. ¿Te puedes imaginar eso? No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedad, no habrá nada en el cielo, solo gozo, alegría, gritos de victoria, gritos de júbilo. Vas a ver al Señor Jesús, vas a ver al Padre, al Espíritu Santo, a los héroes de la fe. Hermano, no se nos va a acabar la garganta, no se nos va a acabar porque vamos a ser perfectos. No hay palabras para describir el gozo y la alegría que va a haber allá en el cielo. Esa es verdadera felicidad. Él enjugará toda lágrima allá arriba. Si lloraste y dices, ya he llorado demasiado, mira, no te preocupes, llega el tiempo de la redención. Dios enjugará toda lágrima. Vas a ser eternamente joven, eternamente feliz, eternamente santo, siempre viendo la gloria de Dios. Dice en el Apocalipsis que allá en el cielo no hay luz, no hay sol porque Dios es el sol, no hay lumbrera porque el Cordero de Dios es la lumbrera, o sea, Jesucristo. De día y de noche nuestra atención estará capturada por la persona de Cristo. Eso es verdadera felicidad, nada de otra cosa más que eso es verdadera felicidad. Aleluya. El mundo nos dice que vivir la vida cristiana le quita todo el gozo a la vida, pero eso es una mentira. Es el pecado lo que le quita las mejores alegrías a la vida. Es el pecado te trae tristeza, te trae decepción, te da lloro, te trae enfermedad y termina en muerte. Oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo, lo rodearás de tu favor. Favor es lo que necesita el mundo, favor de Dios. Pero favor es lo que los hijos de Dios gozamos y gozaremos todos los días de nuestra vida. Póngase de pie, vamos a orar.